Dicen que los reyes nacen para mandar, pero Ricardo nació para guerrear. El día de su coronación, Inglaterra ardía en júbilo. Las campanas sonaban, los estandartes ondeaban, y en las calles de Londres la multitud gritaba su nombre: «¡Viva Ricardo, hijo de Leonor, heredero del león!». Pero mientras el oro de su corona brillaba bajo las antorchas de Westminster, una sombra cayó sobre el reino. Ese mismo día, entre los festejos, estalló una revuelta sangrienta contra los judíos. Casas incendiadas, cuerpos en las calles, gritos pidiendo purificación. Los cronistas lo llamaron un mal presagio. El nuevo rey había sido coronado, sobre un suelo manchado de sangre. Ricardo I Plantagenet, nacido en 1157, no fue un rey inglés en el corazón. Hablaba francés, creció en Aquitania y amaba más la guerra que el trono. Su madre, la legendaria Leonor de Aquitania, lo había criado entre trovadores y batallas. Desde niño, Ricardo soñó con una sola cosa: la gloria. No era un hombre de despacho. No le importaban las leyes ni los impuestos. Su espada, su caballo y su orgullo eran todo lo que necesitaba. Por eso, cuando el Papa Urbano II anunció la Tercera Cruzada para recuperar Tierra Santa, Ricardo no lo dudó. Dejaría su reino para ir a pelear por Dios y por su propio nombre. Antes de partir, hizo algo que pocos reyes se atreverían a hacer: vendió su país. Vendió cargos, castillos, títulos y tierras a quien pagara el precio. De ahí viene su frase más famosa: vendería Londres si encontrara un comprador. Ricardo reunió una fortuna inmensa y partió hacia el Mediterráneo. A su lado iban caballeros, mercenarios, y una reputación que lo precedía. En cada puerto que tocaba, dejaba un rumor: el león ha despertado. En 1191, las arenas de Acre se tiñeron de rojo. Ricardo llegó al frente con armadura dorada, cruz al pecho y una furia que asombró hasta a sus enemigos. Derrotó ejércitos, arrasó fortalezas, y ganó fama de guerrero invencible. Pero su gloria tenía un precio. En una de sus decisiones más crueles, mandó ejecutar a 2700 prisioneros musulmanes ante las murallas de Acre, porque el sultán Saladino no cumplió un pacto. Fue una masacre brutal, recordada por siglos. Ese día, el león mostró sus garras, y también su alma. Tras años de guerra, gloria y enfermedad, Ricardo decidió volver a Inglaterra. Pero el viaje fue su condena. Mientras cruzaba Europa disfrazado de peregrino, fue reconocido y capturado por Leopoldo V de Austria, un noble a quien había humillado en Tierra Santa. Lo llevaron encadenado al castillo de Dürnstein, entre montañas nevadas, y lo encerraron en una torre sin luz. Allí, el rey de los ingleses se convirtió en el prisionero más caro del mundo. El emperador Enrique VI exigió un rescate imposible: 150.000 marcos de plata, casi 3 veces el ingreso anual del reino. Mientras Ricardo languidecía, su hermano Juan Sin Tierra, sí, el mismo de la leyenda de Robin Hood, conspiraba junto al rey francés Felipe II para quedarse con el trono. Las cartas que se enviaban entre ambos aún existen. Felipe a Juan: está libre el camino, amigo mío. Inglaterra puede ser tuya si el león no regresa. Mientras tanto, su madre, Leonor de Aquitania, una mujer de casi 70 años, recorrió Europa entera para salvar a su hijo. Vendió joyas, tierras, impuestos futuros. Y hasta el oro de las iglesias. Dicen que el rescate fue tan grande que el sonido de la plata cargándose en mulas se escuchaba kilómetros antes de llegar al castillo. Cuando por fin Ricardo fue liberado, no regresó a un trono glorioso. Regresó a un reino dividido, empobrecido, y con un hermano que había intentado robarle la corona. Pero su respuesta no fue de rencor. Fue de orgullo. Si crees que la historia de Ricardo terminó con su libertad, espera a descubrir cómo una sola flecha cambió el destino de un imperio. Suscríbete y sigue conmigo, porque lo peor aún estaba por venir. Cuando Ricardo volvió a Inglaterra, ya no era el mismo hombre que había partido. Su cuerpo cargaba cicatrices de guerra, su mirada una sombra de lo que fue, y su reino estaba en ruinas. El león había sido liberado, sí, pero a un precio tan alto que Inglaterra quedó herida durante generaciones. A principios de 1194, Ricardo regresó a su tierra. En las calles de Londres, la gente lo recibió como a un héroe perdido. Pero tras las sonrisas y los vítores se ocultaba la verdad: Inglaterra estaba al borde del colapso. Los impuestos habían desangrado al pueblo, las arcas estaban vacías, y muchos lo culpaban por haberse marchado a pelear una guerra que no era suya. Aún así, Ricardo actuó con la frialdad de un estratega.
no encarceló a su hermano Juan. Lo perdonó públicamente frente a toda la corte, pero con una advertencia velada. Eres mi hermano, pero recuerda que los leones no olvidan. Ese día, Inglaterra vio un gesto de grandeza, y también un destello de venganza contenida. Ricardo no tardó en volver a lo que más amaba, la guerra. En lugar de reconstruir su reino, partió de nuevo al continente para enfrentar al rey Felipe II de Francia, su antiguo aliado y nuevo enemigo. Durante 5 años, la frontera entre Normandía y Francia fue su campo de batalla. Sus campañas fueron una mezcla de genialidad militar y furia sin límites. Construyó castillos invencibles, como el legendario Château Gaillard, su obra maestra, y derrotó ejércitos enteros con apenas un puñado de hombres. Pero en el fondo, cada victoria lo alejaba más de su gente, de su reino, de la paz. Mientras Ricardo extendía su poder en Francia, Inglaterra se desmoronaba. Los campesinos pasaban hambre, los nobles conspiraban, y las arcas estaban vacías. La gente comenzó a llamarlo el rey ausente. Algunos lo veneraban como un santo guerrero, otros lo maldecían como un tirano. Pero Ricardo seguía adelante, convencido de que su nombre debía quedar grabado en la historia. En una de sus cartas desde Normandía escribió: «Prefiero morir en combate que vivir en la sombra del olvido». A lo largo de esos años, su única consejera fiel fue su madre, Leonor de Aquitania. Una mujer formidable, que había sobrevivido a 2 reyes, a guerras, a exilios y a su propio hijo. Ella le escribió en 1198 una carta que aún se conserva, llena de sabiduría y tristeza. «Mi hijo, el orgullo te ha hecho grande, pero también puede devorarte. No olvides que un reino sin alma no es un reino, sino un desierto». Ricardo la escuchaba, pero no cambiaba. Y entonces, llegó el final. Año 1199. Ricardo se encontraba en el suroeste de Francia, asediando el pequeño castillo de Chalus-Chabrol. El motivo: un campesino había encontrado un tesoro de oro enterrado en el campo, y el rey exigió su entrega. Era una disputa menor, indigna de un monarca, pero su orgullo no le permitió retirarse. El 25 de marzo, mientras inspeccionaba las murallas sin armadura, una flecha le atravesó el cuello, justo bajo la clavícula. El rey fue llevado a su tienda. Los médicos intentaron extraer la flecha, pero lo hicieron con tanta torpeza que la herida se infectó. Durante días, la fiebre lo consumió. Junto a él, su madre Leonor lloraba en silencio. Ricardo, entre delirios, pidió ver al joven que lo había herido. El muchacho, apenas un adolescente, fue llevado encadenado ante él. Y aquí ocurrió algo que los cronistas jamás olvidaron. El rey lo perdonó. Dijo: «Vive, joven. No deseo que nadie muera por Ricardo». Pocos días después, el 6 de abril de 1199, Ricardo Corazón de León murió a los 41 años. Su última palabra fue un susurro: «Leonor». Su cuerpo fue dividido. El corazón fue embalsamado y enterrado en Rouen, Normandía. Sus entrañas quedaron en Chalus, y su cuerpo descansa junto al de su padre, Enrique II, en Fontevraud. Los monjes que lo enterraron escribieron una frase sobre su tumba: «Aquí yace el rey más valiente y más infeliz de su tiempo». Ricardo Corazón de León fue el héroe que el mundo quiso amar, pero también el hombre que su propio orgullo destruyó. En su vida hubo más espadas que abrazos, más gloria que paz, y más guerras que amor. Dicen que su corazón, cuando fue abierto, olía a rosas. Otros dicen que olía a hierro y sangre. ¿Tú, qué crees que deja un rey cuando su historia termina? Si quieres descubrir más verdades ocultas detrás de los reyes que marcaron la historia, suscríbete y acompáñame en el relato. Porque incluso los héroes tienen sombras. Cuando el león murió, Europa entera guardó silencio. No por amor, sino por miedo. Porque en su muerte, muchos vieron un espejo del poder que consume, del orgullo que mata y de la gloria que no deja herederos. Tras su muerte, el trono inglés quedó en manos de su hermano, Juan sin tierra. El mismo que había conspirado en su ausencia. El mismo que, por ironía del destino, nunca tuvo la fuerza ni el respeto de Ricardo. Juan heredó un reino quebrado. La economía destruida, los nobles resentidos y la gente cansada de pagar por guerras ajenas. Su reinado fue un desastre. Perdió Normandía, perdió aliados, y terminó enfrentado a su propio pueblo. Fue bajo su gobierno que los nobles lo obligaron a firmar la Carta Magna, el documento que cambió la historia del poder. Y todo eso ocurrió porque un rey llamado Ricardo había dejado una herida abierta en Inglaterra. El pueblo, sin embargo, no lo olvidó.
En los cuentos y canciones, Ricardo no murió. Se convirtió en símbolo de valentía, de nobleza, de justicia. El héroe que volvía del cautiverio para castigar a los traidores y proteger a los pobres. Fue en esos años cuando nació la leyenda de Robin Hood, el arquero del bosque que luchaba contra el malvado príncipe Juan. Así, el hombre de carne y sangre, cruel, ambicioso, implacable, fue reemplazado por el héroe perfecto que el pueblo necesitaba. La historia borró sus sombras y talló en piedra su gloria. En el año 2012, arqueólogos franceses abrieron el relicario que contenía el corazón embalsamado de Ricardo. Lo analizaron con métodos modernos y descubrieron algo asombroso. Estaba cubierto con incienso, mirra, lino, polen y cera de abejas. Los científicos concluyeron que su cuerpo fue preparado con amor y devoción. A pesar de sus guerras, sus excesos y sus pecados, lo habían despedido como a un santo. Tal vez porque, en su muerte, el mundo quiso creer que el león no fue solo un guerrero, sino un alma que había peleado por algo más grande que sí mismo. Hoy, más de 8 siglos después, su nombre sigue vivo. Cada vez que alguien pronuncia Ricardo Corazón de León, lo hace con una mezcla de respeto y asombro. Pero detrás de ese título se oculta una pregunta que pocos se hacen. ¿Qué vale más, la gloria que te eleva o la paz que te salva? El rey león fue admirado por su valor, temido por su furia y olvidado por su humanidad. Vivió luchando contra el enemigo, y contra sí mismo. Murió sin saber si su gente lo amaba o lo odiaba. Y, sin embargo, su corazón, literalmente, sigue presente. No como símbolo de guerra, sino como advertencia silenciosa. Los hombres pueden conquistar el mundo, pero nunca se conquistan a sí mismos. Así termina la historia real de Ricardo I Plantagenet. El hombre que cambió el destino de su reino y pagó con su vida el precio de su orgullo. Su historia no necesita adornos, porque la verdad, por sí sola, ya es una tragedia. Si te apasiona descubrir el lado oculto de los reyes y las reinas que marcaron la historia, suscríbete y acompáñame. Porque detrás de cada corona, hay una herida que el tiempo no pudo curar. El rugido de Ricardo se apagó hace más de 800 años. Pero aún hoy, cuando el viento golpea las torres de Normandía, dicen que se escucha un eco lejano, el rugido del león sin paz.